Evangelio de Lucas, les decía, se pueden encontrar o se encuentran estas tres parábolas a las cuales me voy a referir en esta mañana. Y estas parábolas expresan la misericordia y el inmenso amor de Dios por sus hijos, un amor siempre dispuesto a acogerlos, a buscarlos, a rescatarlos y a perdonarlos. Y esta misericordia de Dios la vamos a tratar de entender de la mejor fuente que se puede entender. La mejor fuente. Ni siquiera es el escritor. Vamos a escuchar y a entender esta enseñanza de quién más ni menos que el mismo Señor Jesucristo. ¿Y quién como Él nos puede hablar de cómo es el corazón de Dios? Entonces les invito a que vayamos a la epístola de San Lucas, el capítulo 15, y quisiera leer para ustedes los versículos del 1 al 11. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También digo, un hombre tenía 2 hijos. Y hasta aquí voy a dejar la lectura. Bien, en esta parábola quiero destacar que muchas veces el Señor enseñaba de sus parábolas a los discípulos, a sus amigos, a sus apóstoles, quienes les estaban acompañando. Pero en el caso de estas parábolas, como algunas otras, está dirigida evidentemente para sus apóstoles y para sus discípulos que ahí estaban, pero está dirigida como una respuesta y una enseñanza o un mensaje justamente para los que se oponían al ministerio de Él. Esta parábola está dirigida a sus detractores, aquellos que criticaban sus acciones, aquellos que estaban molestos porque él tenía este detalle, esta propensión, esta tendencia hacia las personas que eran llamadas en aquel tiempo pecadores, a los impuros, y por los cuales él mostró un particular afecto y una particular atención. Los escribas y fariseos realmente no entendían por qué él acogía y dirigía su palabra a aquellos que eran considerados los pecadores de la ley, los que no eran dignos, los que eran inmundos. Sin embargo, estas personas no estaban condenadas por Dios en sí, sino que estaban condenadas por la ley que ellos, los escribas y fariseos, pretendían imponer, y era, como quien dice, la última palabra y el último veredicto con respecto al reino de Dios. Entonces vienen las 3 parábolas estas. En esta primera parábola, el buen pastor no se preocupa por el gran rebaño que se encuentra seguro, sino que él se propone enfrentar dificultades y peligros
para encontrar esa única oveja que se había perdido. Y no quiero que me malinterpreten. El Señor no es que no le importan las 99. Él tiene especial cuidado por todos sus hijos y deja en buen cuidado al rebaño completo, pero lo deja porque sabe que están seguros y se dirige a buscar a aquella que se había perdido. Esta es la enseñanza de esta parábola, que de la misma manera que ellos se alegran, que el pastor se alegra de encontrar a la oveja que se había perdido, es la manera como Dios se regocija por cada pecador redimido y que es retornado y regresado a la gracia de Dios. Y sigan en el cuidado de aquellos que se han arrepentido, de aquellos que forman parte del rebaño, seguro que los deja y los sigue cuidando, porque el pastor está para cuidar ovejas. Ese es el trabajo del pastor, cuidar ovejas. Pero cuando hay una en peligro, las que están seguras, no es que le despreocupan, pero pasan a un segundo plano porque están seguras y él se ubica y se dirige hacia la que se había perdido. Dios es un pastor infinitamente atento a sus ovejas y él va a estar tranquilo hasta que todas y cada una estén seguros. Y se dan cuenta que cuando el pastor encuentra a la oveja que se había perdido, aun cuando existe, decía yo antes, un juicio severo contra aquellos que le desobedecen, cuando el pastor encuentra a la oveja que se le había perdido, no la golpea, no la maltrata, no le pega, sino que la recoge amorosamente, la pone sobre sus hombros y se la lleva a casa contento a dar la buena noticia a sus amigos. Así como Dios se regocija por cada hijo perdido que ha sido encontrado, yo siento que es un espejo en el cual nosotros nos tenemos que ver como imitadores de Dios, que nos dice Pablo que seamos, a ir en busca justamente de aquellos que se han perdido y a regocijarse cuando los encontramos para traerlos de nuevo a casa, de nuevo a la iglesia, de nuevo al seno y al corazón de Dios. Y fíjense en esto, esta oveja que se pierde en el desierto, porque se separa, porque se distrae. Y hay una enseñanza que yo la estuve buscando y no he encontrado base literaria o base real para esto, pero una vez escuché un pastor diciendo que las ovejas eran animales tontos. Sin embargo, yo me puse a buscar mientras preparaba esto, y resulta que las ovejas son, dentro del coeficiente intelectual del mundo animal, no son las más tontas, son una de las más listas. Pero la oveja que se pierde en el desierto no se pierde por tonta. Y lo digo de esta manera para que no interpretemos que la oveja es tontita, pobrecita y es como media boba y se perdió. No. La oveja de por sí, como en su condición de animal, les repito, investigué y tiene uno de los coeficientes de inteligencia animal más altos que hay. Pero ella se pierde no por tonta, se pierde porque se descuida, se pierde porque se aleja, se pierde porque se separa del grupo del rebaño, porque si se hubiera mantenido junto con el rebaño de las 100 ovejas, a ella no le pasa nada, pero en el desierto es donde ella se pierde y tengamos cuidado, porque a veces nosotros nos podemos encontrar en una situación similar. Cuando nos separamos, cuando nos distanciamos, el enemigo nos pone a prueba, nos ve débiles, nos ve solos, nos ve indefensos, y entonces él enfila su ataque de tentaciones
justamente contra esa oveja que se ha separado en el desierto. Y eso puede ser el ejemplo de cualquiera de nosotros, e inclusive de nuestros hermanos. Y no me refiero a los que usualmente nos acompañan aquí en la iglesia, sino todos los hermanos de esta congregación que de alguna manera se encuentran distantes y no están dentro del seno del servicio del Señor. Así que tengamos mucho cuidado en que cuando estemos transitando nos mantengamos juntos, para que no nos separemos y seamos una oveja solitaria en el desierto, y seamos blanco de las tentaciones que el enemigo puede poner delante de nosotros. Así que en esta alegría del buen pastor que encuentra a esta oveja perdida y la reúne junto con el rebaño, es que podemos entender el espíritu de la misericordia y una práctica que cada uno de nosotros como cristianos debería tener, que es que el amor y la misericordia encarnados por Jesús mismo es donde nos podemos refugiar para vencer el mal y convertir esa actitud del Señor en un modelo para que nosotros podamos imitar esta preocupación por los que se pierden, esta preocupación por los que se alejan, esta preocupación por cada perdido que hay. La segunda parábola es muy similar. La segunda parábola es una mujer que tiene 10 monedas valiosas, 10 dracmas, y ella pierde una. Y también está dirigida a aquellos que no entendían la voluntad de Jesús en dedicar tiempo y energía justamente a los perdidos y a los pecadores. Aquellos que todos consideraban impuros y perdidos, pero la mujer de esta parábola tiene, así como el pastor que tenía otras 99 ovejas, esta mujer de la parábola también tiene otras monedas. Y las 9, ella tenía 10, se le perdió una, pero las 9 que le quedaban tenían mucho más valor, evidentemente 9 veces más valor que la que se le había perdido. Pero ella deja las monedas en un sitio seguro y hace, como decía mi amada esposa, vira la casa al revés. Barre, limpia, levanta, sacude y hace todo lo que le es posible para poder encontrar esa que se le había perdido. Y las demás monedas y todo lo demás de la casa pasa a un segundo plano, porque para ella no hay nada más valioso y más precioso que esa moneda que se le había perdido. Y el propósito de ella es buscarla y hasta encontrarla. Y finalmente, cuando la encuentra, hace lo mismo que el pastor. Llama a sus vecinas, llama a sus amigas y celebra porque encontró la que se le había perdido. Y ahora lo traigo otra vez al contexto de nosotros, y debemos entender que ese valor tan grande que para la mujer que perdió la moneda tenía esa moneda perdida, es el valor que cada hombre tiene delante de los ojos de Dios. Porque cada moneda es preciosa en sí misma, pero para Dios cada hombre y mujer, cada persona es una joya preciosa, un tesoro indispensable, y Él va a empeñar todo su esfuerzo para salvarlo, porque no importa lo ingrato o lo pecador que sea una persona, Él se va a esforzar en buscarlo, en encontrarlo y traerlo de vuelta a su propia casa, a su propio corazón. Y así que nosotros como hijos de Dios, como iglesia de Dios, tenemos que hacer exactamente lo mismo, ponernos a trabajar para encontrar a nuestros hermanos perdidos, a las personas que nosotros conocemos, que sabemos que están perdidas, buscarlas y no restarles importancia o verlos como, bueno, ahí está la multitud de gente que vemos caminando por la calle como uno más de aquellos perdidos, sino que cada persona con un valor especial, grande, delante de Dios.
La misericordia de Dios nos alcanza siempre. Y para el Señor, que una sola persona se pierda, ya está en contra de lo que es la voluntad, porque la voluntad de Él es que todos vengan a la salvación. Y podemos, a veces nosotros que somos dados a los números y a las estadísticas, decimos, bueno, hay tantas personas alcanzadas o tantas personas salvadas, pero si los comparamos con lo que se están perdiendo, estamos en déficit. Nuestro esfuerzo tiene que estar dirigido a intentar salvarlos a todos. Ahora, sabemos que Dios va a respetar el libre albedrío de cada quien y habrán quienes se salven y habrán quienes no. Eso es cierto, pero nuestra responsabilidad como hijos de Dios es intentar que todos vengan al conocimiento y a la salvación. Así que Dios, el Señor, envió a su Hijo Jesús justamente para eso, para ofrecer el camino de salvación para aquellos que se habían perdido. Y quiero entrar en la tercera parábola, que fue la única que no leímos, ¿verdad? En la lectura que tuvimos. La tercera parábola es titulada en los subtítulos que nuestras Biblias tienen. A ver, ¿quién me puede decir cómo se llama esa parábola, la que falta? La parábola del hijo pródigo. Pero si se dan cuenta, yo leí hasta el versículo 11. Y el versículo 11, que es cuando empieza esta parábola, la parábola no dice, un hombre tenía un hijo pródigo. La parábola empieza diciendo, un hombre tenía ¿qué? Tenía 2 hijos. Así que, sin pretender ser yo un titulador o un editor de la palabra, yo no le llamaría tanto a esta parábola la parábola del hijo pródigo, sino la parábola de los 2 hijos. Porque esta parábola tiene una enseñanza para nosotros a través de la experiencia del hijo pródigo y a través de la experiencia del otro hijo. Porque ciertamente la preocupación del padre, y no sé si vamos a leerla, es una parábola un poco larga, pero no quiero dejar de leerla para que entendamos el contexto. Lo voy a leer rápido, pero de una manera clara. Decía, un hombre tenía 2 hijos, versículo 12, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, que estaba en el campo, cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano.
Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, le has hecho matar para él el becerro gordo. Y entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano está muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y quise leerla para no distraerme exactamente del texto, porque quiero hacer una comparación importante. En el caso de las dos primeras parábolas, en el el de la oveja y en el de la moneda, tanto el pastor como la mujer que había perdido la moneda salieron en busca de esa oveja y de esa moneda perdida hasta encontrarla, y la rescataron del hoyo donde se encontraba, del lugar escondido donde se encontraba, de donde sea, y la recogieron y la reunieron, y el pastor sanó a la oveja y la trajo de vuelta y la puso en el centro del rebaño. Y lo mismo pasa con la señora que encuentra la moneda. Pero llama mi atención el hecho de ver que el pastor buscó la oveja hasta que la encontró, la mujer buscó la moneda hasta que la encontró, pero el padre no fue a buscar al hijo. Lo esperaba cada día, salía al portal de la casa a esperarlo cada día, pero no lo fue a buscar allá al corral donde estaba cuidando los cerdos. Él estaba esperando que llegara ahí, a la puerta de su casa, y cuando lo vio de lejos, salió y corrió y fue a su encuentro. Y yo pensaba, bueno, ¿qué será? ¿Que un animal o una cosa inerte como una moneda son más importantes que una persona? Pues no. Aquí el tema es que la enseñanza está dirigida mucho más directamente a estos dos hijos. Uno que representa a los perdidos y otro que representa a los justos. ¿Sí? Así que el padre el padre protagonista, le voy a decir, ama a sus dos hijos, tanto al juicioso, al que no lo abandona, al que le es fiel, como al imprudente que reclama la herencia y se larga de ahí y la pierde y hace todo lo que hemos leído que pasó. Estos dos hijos son tan diversos entre ellos y justamente representan a estos dos personajes, a estos dos grupos que forman parte de nuestra vida diaria del seno de la iglesia. Los que se llaman justos, obedientes, acatadores de la ley, sujetos al Padre en todo, y los rebeldes, los impuros, los desobedientes, los que derrochan la herencia de su papá. Y para los ojos del Padre, pareciera que él tuviera alguna preferencia por el hijo, justamente el que estaba perdido. Pero el amor del Padre es para los dos, para el que está perdido y para aquel que se llamaba justo o obediente, sujeto a la voluntad de su Padre. Y pareciera que el perdido tuviera un valor un poquito mayor, porque es el que recibe la fiesta cuando regresa. Ahora, fíjense en esto. Vamos a repasar un poco la lectura. Cuando el hijo pródigo estaba allá encerrado o inmerso en el mundo, cuando tocó fondo y estaba comiendo o anhelando comer de lo que comían los cerdos, él se propuso hacer algo. Y le llamo la atención al hecho de que él no completó lo que se había propuesto hacer. No completó su propósito de regresar a la casa de sus padres. ¿Por qué?
porque el padre no lo dejó. Fíjense que el discurso que él planeó, dice así, versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ese era el discurso planeado por el hijo pródigo. ¿Qué pasó cuando llegó? Cuando llegó, él se encuentra con su padre y el hijo le dice al padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el papá dice, ya, hasta ahí. Fíjense que él no completó el discurso. El discurso que él había planeado no lo dijo completo, porque el padre entendió el arrepentimiento en el corazón de él y le recibió. Y no solamente no esperó que el hijo le hiciera la propuesta de trabajo que él traía, él le iba a decir, no quiero que me aceptes como uno de tus hijos, yo quiero ser uno de tus trabajadores, acéptame para ir a trabajar para ti, yo voy a ser uno de tus jornaleros y tú me pagas un salario y yo trabajo para ti. Esa parte del discurso el hijo no se la dijo al padre. No se la dijo porque el padre le dijo, ya, basta, báñenlo, vístanlo, perfúmenlo y vamos a hacer la fiesta y maten al becerro gordo porque este es mi hijo que se había perdido y ha regresado. Y pasa entonces lo que sucede con el otro hijo, que el otro hijo entiende que hay una preferencia para aquel que se había perdido por encima de él, que se creía justo, obediente, buen siervo, leal a su padre, colaborador. Pero el hijo mayor podía estar tan perdido como el mismo pródigo. ¿Por qué? Porque el estar obedeciendo y leal a su padre, de pronto había endurecido su corazón. Y lo había endurecido de tal manera que era incapaz de sentir el gran amor de su padre sobre él. Y ese amor se ve, él siente que está tan disminuido que lo lleva a sentir resentimiento y molestia cuando ve que su padre acoge con alegría a su hermano que se había perdido. Y este riesgo, hermanos, también lo corremos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando nos creemos que somos los más justos, cuando nos creemos los más obedientes, cuando nos creemos los más dignos, entonces caemos en el riesgo de juzgar a los demás. Y entonces, por creernos justos y por creernos rectos y obedientes delante de Dios, entonces eso pareciera que nos diera una varita mágica para poder emitir juicio contra los que están perdidos, contra los desobedientes, contra los que se pierden. Este rol de convertirnos en jueces nos limita y nos inhibe, nos impide la capacidad de perdonar. Y yo lo estoy diciendo, hermanos, esto que se los digo con temor y con temblor. Se los digo porque nosotros tenemos una situación y podemos ver que pueden haber personas al lado de nosotros y nosotros como hermanos, como hijos de Dios, como consiervos, nuestra posición no está para criticar o para juzgar a aquellos que se encuentran distantes o que se encuentran lejos o que son más impuros que nosotros o que son los obedientes versus los desobedientes versus nosotros que somos los obedientes. ¿Sí? Y fíjense que
Nos sorprende entender, así como le sorprendió al hijo mayor, cómo el amor de Dios y la misericordia de Dios actúa de una manera totalmente diferente. Porque vivir respetando la ley, siguiendo las reglas, es correcto, es lo que la Biblia nos enseña. Pero hermanos, no lo es todo. Y por eso les decía que lo digo con temor y con temblor. No lo es todo porque, de hecho, el mismo enemigo puede convertir eso en un engaño para nosotros, haciéndonos creer que por estar sujetos y por estar obedientes y por estar haciéndolo siempre lo correcto, entonces esa es la manera correcta de ser cristiano. Y la manera correcta de ser cristiano es ejercer, obedecer, ser correcto, todo eso está bien. Pero además de eso, está, como el mismo Señor enseñó, la ley del amor, que está por encima de las normas, de que si no puedo comer carne con los animales que tienen la pata hendida, que si enumeren los mandamientos, y quiero referirme a algunos insólitos del Antiguo Testamento, pero que son mandamientos de Dios, que son buenos, que son necesarios, que es necesario que obedezcamos dentro del don que para cada uno de nosotros representa la gracia de Dios. Claro que es bueno que obedezcamos, pero el amor y el perdón son reglas mucho más importantes. Y yo decía que el testimonio del hijo mayor, en la historia del hijo mayor, pareciera que el hijo mayor estuviera, dije hace un rato y no terminé la idea, tan perdido como el pródigo. Tan perdido porque su corazón se había vuelto insensible al amor de Dios. Fíjense que el hijo pródigo le reclama al padre, el hijo mayor le reclama al padre: papá, yo he estado contigo todo el tiempo, yo te he obedecido en todo, yo he trabajado para ti, yo te he respetado, yo he estado leal contigo todo el tiempo y no me has dado ni un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y a mí me llama la atención la respuesta del padre, porque es una respuesta genial, divina, porque es la voluntad de Dios. ¿Qué le contesta el padre? Versículo 31. El padre. Bueno, 30. Este es el hijo mayor hablando. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces él le dijo, el padre le contestó: hijo, tú siempre estás conmigo. Todas mis cosas son tuyas. Fíjense esta respuesta: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Ahí termina el discurso del papá. ¿Pero qué significa? Este resentimiento que tenía, que tuvo el hijo mayor a causa de que el padre acogió a su hijo menor, estaba en el hecho de que y le hicieron una fiesta y mataron al becerro gordo porque el hijo que se había perdido había regresado. Pero el padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, todo lo que yo tengo es tuyo. ¿Tú sabes por qué tú no has matado el becerro o el cabrito que tú me estás reclamando? Porque no te ha dado la gana de reclamarlo, porque no has querido hacerlo. Todo lo que yo tengo te pertenece. Tú estás en capacidad de disfrutar todo lo que yo tengo, pero tu corazón está endurecido, está entristecido, está sumergido en una depresión que no te permite disfrutar de todo lo mío, porque todo lo mío es tuyo. ¿Aló? ¿Cuántos de nosotros estamos delante de Dios viviendo la experiencia de ser
obedientes, de pretender ser santos, de pretender ser obedientes, correctos, o en todo lo que la ley de Dios nos manda y en lo que nosotros entendemos es el comportamiento correcto como hijos de Dios. Y nos encontramos pasando páramos y dificultades y a veces hasta quejándonos delante de Dios. Cuando lo que este padre le dice a su hijo mayor es: hijo, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué es lo que tú reclamas? Tú estás conmigo siempre. Siempre. Tú puedes disfrutar de todo lo mío cuando tú quieras. Pero este que se había ido no estuvo con nosotros siempre. Se fue. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. Así que yo, hermanos, les traigo a ustedes como último pensamiento y como última idea de esto, el hecho de entender que como hijos obedientes de Dios, nuestra principal responsabilidad es imitar el ejemplo de Dios e ir en busca de lo perdido. Pero cuando esto perdido es encontrado, nuestra obligación y nuestra responsabilidad es celebrar, no lamentarnos porque, ay, mira, este ha hecho cuanta cosa, es esto y hace esto y peca de esta manera y se comporta mal y da mal testimonio y tal. Y cuando esta persona que responde a ese testimonio malo es rescatado y es traído de nuevo, entonces en vez de alegrarnos, decimos: ah, míralo, ahora sí. Después de todo lo que hizo, ahora viene con el rabo entre las piernas. A veces, y les digo, hermanos, les exhorto a que pensemos en esto y no caigamos en ese peligro y en esa tentación. Porque nuestra responsabilidad es buscar lo que se había perdido. Y cuando es encontrado, celebrar y gozarnos. Porque dice la palabra de Dios en esta porción: hay más fiesta en los cielos por uno que se pierde y es salvado, que por 99 justos que no necesitan la salvación. Ahora tú dirás: los 99 no necesitan la salvación. No es que no la necesitan, es que ya la tienen. Es que ya la tienen y por eso pueden disfrutar de la comunión completa, perfecta e infinita de Dios en sus vidas. Y el nuevo que es rescatado, el perdido que es rescatado, ese es un motivo de celebración. Porque nosotros, los que, voy a ponerme en el rebaño de los salvos, los que somos salvos, no necesitamos más la salvación si ya la tenemos. Porque la salvación no tiene diferentes grados. La salvación es una y para siempre. Eso es lo que aprendimos. Entregamos nuestro corazón al Señor y Él se encarga de los demás. No estamos para ser salvados y perdernos y volvernos a salvar, y perdernos y volvernos a salvar, y cada vez que nos salvamos de nuevo alcanzamos un grado de salvación superior. No, salvo es salvo. Y si somos salvos y estamos gozando de la comunión perfecta con Dios y estamos siempre con Dios y todo lo de nuestro Padre es nuestro, entonces, ¿de qué nos quejamos? Decimos en un dicho panameño popular, dice: va para el cielo y va llorando. No, estamos disfrutando del amor y del perdón de Dios. Y estas son las dos reglas más importantes que cualquier otra regla. No es que digo que las otras reglas no estén vigentes, pero el amor y el perdón son en esta parábola o en esta enseñanza las reglas más importantes para obedecer más que cualquier otra ley. Jesús murió por nosotros mostrándonos el más grande amor, la más grande justicia, la más grande misericordia. Que Dios sea quien nos ayude a aprender a ser más misericordiosos, a practicar el perdón, a practicar el amor y a esforzarnos
como imitadores de ese pastor, de esa mujer y de ese padre, convertirnos en unos hacedores de la voluntad de Dios en pro de los perdidos. No solo de los perdidos que nunca han conocido al Señor, sino también de los perdidos, y voy a referirme a ellos, de los alejados, de los distantes de entre nosotros. Me encanta poder compartir en el chat de la iglesia noticias de la congregación. No es porque me encante saber del sufrimiento de los demás, pero es que es importante enterarnos. Por ejemplo, yo el domingo pasado, cuando me enteré de la condición de mi hermano Rafael, yo me fui de aquí preocupado y de hecho llamé a Mari para preguntarle cómo estaba eso allá. Pero es que no es que es un propósito allá que lo voy a tener porque tengo que obedecerle y tengo que llamarlo. Realmente es un amor que tiene que nacer y tiene que morar en el corazón de nosotros, como hijos de Dios. Regocijarnos, preocuparnos unos por otros, buscarnos unos a otros y regocijarnos por el retorno y la reconciliación de aquello que se habían perdido. Esta es la lección más importante de estas parábolas. Que el Señor añada bendición a su palabra.